Ahora entiendo por qué los mexicanos se vuelven inolvidables. Eso fue lo que murmuró una joven estadounidense al salir del hospital, levantando la mirada hacia un cielo limpio, azul, inmenso, como si por primera vez en mucho tiempo el mundo no le pareciera una jaula, sino una puerta entreabierta. Hasta hacía apenas unos días, ella había perdido por completo el deseo de seguir viviendo. No quería escuchar frases bonitas, no quería consejos vacíos, no quería que nadie le dijera todo va a estar bien como si el dolor fuera una mancha que pudiera limpiarse con una servilleta. Pero dentro de aquel hospital conoció a un médico mexicano. Y ese encuentro, aparentemente sencillo, casi silencioso, terminó haciendo que pensara algo que jamás imaginó volver a pensar. Tal vez no pasa nada si vivo un día más. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Qué pudo decirle un mexicano a una extranjera que ya no esperaba nada de nadie? ¿Por qué una joven que había tocado fondo terminó escribiendo en redes sociales una de las confesiones más comentadas por miles de personas? Hoy vamos a seguir las palabras que ella publicó recientemente en sus redes. Palabras que no suenan a discurso preparado, ni a propaganda turística, ni a ese romanticismo barato que muchas veces se usa para vender un país. No. Lo que esta joven cuenta es más incómodo, más humano, más difícil de aceptar. Porque habla de México desde un lugar que no aparece en los folletos, la forma en que una persona mexicana puede acompañarte sin invadirte, abrazarte sin tocarte, salvarte sin hacerse llamar Salvador. Ella escribió así. Hola. Mi nombre es Emily Parker. Tengo 22 años y nací en Estados Unidos. Nunca pensé que algún día iba a escribir algo sobre mí misma y publicarlo para que personas de todo el mundo lo leyeran. De hecho, durante mucho tiempo me daba vergüenza incluso hablar de lo que sentía. Pero ahora tengo una necesidad enorme de dejar estas palabras en alguna parte. No porque tenga una respuesta para todos. No porque mi vida se haya convertido mágicamente en una película con final feliz. Sino porque alguien, en un hospital, me hizo sentir que mi existencia no era una molestia. Mi vida cambió de golpe hace apenas medio mes. Desperté en una cama de hospital después de haber hecho algo terrible contra mí misma. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue a un médico estadounidense, de cabello claro, observándome con una expresión seria. A su lado había varias enfermeras. Sus rostros aparecían y desaparecían frente a mí como si yo estuviera mirando el mundo desde el fondo de una piscina. Detrás de ellos escuché el llanto de mi madre. Después, la voz de mi padre diciendo gracias a Dios una y otra vez, como si repetirlo pudiera sostenerlo de pie. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo extraño fue que, al despertar, mi cuerpo no se sentía tan mal como esperaba. Mi mente estaba sorprendentemente clara. Moví los dedos, luego las piernas, con miedo, como si estuviera comprobando si todavía seguía dentro de mí misma. Parecía que todo funcionaba. Y eso, en lugar de alegrarme, me hundió en una sensación fría. Comprendí que mi plan había fallado. Pasaron unos 30 minutos. Los médicos terminaron de revisarme. Me hicieron preguntas básicas. Me hablaron con ese tono profesional que parece amable, pero que al mismo tiempo mantiene una pared invisible entre ellos y tú. Después salieron de la habitación. Mis padres también se fueron, guiados por una enfermera, quizá para llenar documentos, quizá para hablar con alguien, quizá porque nadie sabía qué decirme todavía. Me quedé sola. Respiré profundo y miré el techo blanco. No pensaba en nada. O quizá pensaba en demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces escuché una voz. ¿Cómo te sientes, Gerita? Casi grité del susto. Giré la cabeza hacia la izquierda y vi a un hombre de unos 50 y tantos años, de piel morena clara, cabello oscuro con canas, ojos atentos y una sonrisa que no parecía de hospital. Traía bata blanca, pero no tenía ese aire distante de los otros médicos. En su gafete alcancé a leer, Dr. Alejandro Hernández. Por el apellido, por el acento, por la manera de decir Gerita sin burla y sin abuso, entendí que era mexicano. Le pregunté en inglés, con voz débil. ¿Necesita algo más? Para mi sorpresa, él respondió en un inglés perfecto, aunque con un acento cálido que hacía que las palabras sonaran menos frías.
Te vi dormir tan tranquila, dijo mientras revisaba una de las máquinas junto a mi cama. Y pensé, qué cara tan bonita tiene cuando por fin descansa. Por un segundo, y perdóname por decirlo así. Pensé que quizá despertarte era hacerte volver a cargar algo muy pesado. Tal vez tú querías descanso. Tal vez llevabas demasiado tiempo peleando. Pero somos médicos. No podemos dejarte ir así. Perdón. Lo dijo con una sonrisa suave, casi triste. No era una frase de manual. No sonaba a protocolo. No sonaba a sermón. Y eso me descolocó. Yo no entendía por qué ese médico se había quedado en la habitación. ¿Era parte del equipo? ¿Era psiquiatra? ¿Era internista? ¿Por qué los otros se habían ido y él seguía ahí, revisando cables, pantallas y aparatos como si estuviera arreglando una radio vieja? Pero más que eso, hubo una cosa absurda que me tocó. Él había dicho que mi rostro dormido se veía bonito. En medio de toda mi vergüenza, de mi rabia, de mi fracaso, alguien había visto algo bonito en mí. Y por alguna razón extraña, eso me dio una pequeña alegría que no supe dónde guardar. Después de comprobar los aparatos, el doctor Hernández se sentó en la silla junto a mi cama. De pronto dejó de sonreír. Su rostro se volvió serio. No severo. No autoritario. Serio, como alguien que no quiere desperdiciar una sola palabra. Me miró directo a los ojos y dijo: vive. Una sola palabra. No dijo no hagas eso otra vez. No dijo piensa en tus padres. No dijo hay gente peor que tú. No dijo ninguna de esas frases que la gente repite cuando no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Dijo, vive. Y esa palabra, dicha por un médico mexicano que hacía unos segundos parecía bromista, me golpeó en el pecho como si alguien hubiera tocado una campana dentro de mí. Él pareció notar mi expresión. Su mirada se suavizó. No voy a decirte que estuvo mal sentirte así, continuó. No puedo hablar tan fácil de una vida que no he vivido. Tú sabrás qué cosas cargaste, qué heridas te cansaron, qué silencios te rompieron. Seguramente pensaste mucho. Seguramente sufriste mucho. Y seguramente hiciste más esfuerzo del que otros imaginan. Luego bajó un poco la voz. Pero aún así quiero decirte algo. No como doctor. Como una persona que se encontró contigo en este cuarto. Quiero que vivas. Al terminar, volvió a sonreír. Pero era una sonrisa tímida, casi avergonzada, como si hubiera mostrado más de sí mismo de lo que planeaba. Yo lo miré y de pronto empecé a llorar. No lloré porque estuviera feliz. Tampoco porque estuviera triste. Era otra cosa. Era alivio. Era como si alguien, por fin, no estuviera parado encima de mí juzgándome, ni debajo de mí suplicándome, sino al mismo nivel, acompañándome sin querer poseer mi dolor. Mientras yo lloraba, el doctor Hernández no dijo nada. No se acercó para tocarme. No intentó consolarme. No me ofreció pañuelos con dramatismo. Simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Puede sonar extraño. Pero ese gesto me conmovió más que cualquier discurso. Me dejó llorar sin convertirme en espectáculo. No quiso apropiarse de mi momento. No actuó como héroe. Solo estuvo ahí. Y esa manera de estar, sin presionar, sin exigir, sin llenar el silencio con frases inútiles, fue lo primero que me hizo sentir un poco segura. Al día siguiente seguí internada. Mis padres trabajaban, aunque me visitaban, creo que también se sentían tranquilos sabiendo que yo estaba bajo vigilancia médica. Yo no podía decir que de pronto quería vivir con entusiasmo. Eso sería mentira. Pero tampoco sentía activamente el deseo de desaparecer. Lo que sentía era cansancio. Un cansancio plano. Una indiferencia enorme. Como si todo mi cuerpo estuviera cubierto por una sábana mojada. Por eso, estar hospitalizada me resultaba incluso cómodo. No tenía que decidir nada. No tenía que fingir productividad. No tenía que responder mensajes. Podía mirar la pared, dormir, comer un poco, no comer,
cerrar los ojos. Los médicos venían varias veces al día. Las enfermeras también. Yo sabía que debía agradecerlo, y lo agradecía, pero a veces me molestaba que todo el mundo entrara con preguntas, termómetros, revisiones y formularios. Sin embargo, poco a poco encontré una distracción, intentar descubrir qué papel tenía exactamente el doctor Hernández en aquel hospital. No era mi médico principal. Eso lo tenía claro. En las rondas, parecía el mayor del grupo, pero los otros médicos no lo trataban como jefe. De hecho, algunas enfermeras lo miraban con una mezcla de preocupación y resignación, como si pensaran, ahí va otra vez el doctor Alejandro haciendo cosas raras. Pero él parecía no darse cuenta o no darle importancia. Siempre iba detrás del equipo, sonriente, revisando detalles que nadie miraba demasiado. Con el paso de los días, empezó a venir solo a mi cuarto en pequeños momentos. Al principio me irritaba. Pensaba, otra vez él. Pero sin darme cuenta empecé a esperar sus visitas. Lo curioso es que no hacía nada extraordinario. Hablaba de cosas pequeñas. Me contaba que el café del hospital sabía como calcetín hervido. Me preguntaba si había visto alguna serie. Me contó que de niño, en Puebla, su abuela le decía que la tristeza era como los frijoles quemados. Si uno solo se queda oliéndolos, todo huele a desastre, pero si abre la ventana, el aire cambia poco a poco. Yo no sabía si reír o llorar con esas comparaciones mexicanas. También me hablaba de comida. Me preguntó si alguna vez había probado mole poblano de verdad, no esa salsa dulce rara que venden en restaurantes falsos. Me dijo que algún día debía comer chilaquiles verdes en un mercado, escuchar a una señora gritar "Pásele, mi reina", aunque nunca te haya visto, y entender que en México a veces la ternura viene envuelta en ruido. Yo escuchaba. A veces respondía. A veces no. Pero su presencia empezó a convertirse en una parte tranquila del día. Había algo en el que me confundía. ¿Por qué un médico mexicano en un hospital estadounidense pasaba tiempo conmigo? ¿No tenía otros pacientes? ¿No estaba demasiado ocupado? ¿Por qué parecía importarle una chica extranjera que no era de su familia, ni de su país, ni de su historia? Ahora, cuando lo pienso, quizá esa es precisamente una de las cosas que muchos extranjeros no entienden de México. Desde afuera se habla mucho del caos, de los problemas, de la inseguridad, de la política, de los titulares escandalosos. Y claro, México no es un cuento perfecto. Nadie serio diría eso. Pero hay una forma de humanidad mexicana que no se puede medir con estadísticas. Una manera de acercarse al dolor ajeno con humor, con comida, con presencia, con una frase que parece simple pero llega justo donde debe llegar. El cuarto día de hospitalización, mi médico principal me dijo que probablemente podría irme al día siguiente. No sentí alegría. Tampoco miedo. Solo pensé, está bien. Nada había cambiado de forma espectacular. Yo seguía cansada. Seguía vacía. Pero al menos no estaba peor. Esa tarde guardé en mi bolsa unas revistas que mis padres me habían comprado y que nunca abrí. Después tomé la tableta que me habían dejado y empecé a ver videos sin atención. Pasaba de uno a otro, sin interés real. Entonces entró el doctor Hernández. «Felicidades, Emily. Mañana te nos vas». «Gracias», respondí, apagando la pantalla. Pero él miró la tableta con curiosidad. «¿Me la prestas tantito?». Me sorprendió. Nuestras conversaciones siempre eran de cosas pequeñas, pero él nunca había mostrado interés en mis dispositivos. Se la entregué. Claro. Él abrió la plataforma de videos y empezó a buscar algo. Tardó unos segundos. Luego me devolvió la tableta. Hay una canción mexicana que me gusta mucho. Bueno, no es exactamente nueva, pero cada vez que alguien cree que ya no puede más, yo pienso en ella. Si quieres, escúchala. Si no quieres, también está bien. En la pantalla apareció una cantante mexicana joven, de mirada profunda, parada frente a un micrófono. Su nombre era Mariana Solís. No la conocía. Llevaba audífonos grandes, respiraba hondo,
Movía los hombros como si estuviera preparándose para cargar algo enorme. Detrás de ella había músicos, pero la cámara estaba enfocada en su rostro. Al principio pensé que sería una canción motivacional barata. Algo con frases de calendario. Pero cuando empezó el piano, sentí una tensión extraña. Y cuando ella cantó la primera línea, entendí que la canción hablaba de alguien que había estado a punto de rendirse. Me molesté de inmediato. ¿De verdad el doctor Hernández quería hacerme escuchar una canción sobre eso? ¿No era demasiado directo? ¿No era una forma disfrazada de darme una lección? Quise apagar el video. Pero pensé en él. En sus bromas raras. En su manera de mirar por la ventana mientras yo lloraba. Si él había decidido mostrarme esa canción, quizá había una razón. Así que seguí escuchando. En menos de 2 minutos, la voz de Mariana Solís me atrapó por completo. No cantaba como alguien que interpreta una historia ajena. Cantaba como si cada palabra le hubiera costado sangre. Su voz no era perfecta en el sentido frío de la perfección. Era algo más potente, era verdadera. La letra hablaba de cómo una persona puede caer no por una gran tragedia visible, sino por pequeñas piedras que nadie ve. Un comentario. Una decepción. Un día igual al anterior. Una llamada no respondida. Una promesa rota. Una mañana en la que levantarse parece una tarea ridícula. Cosas que los demás llaman tonterías, pero que se acumulan hasta convertirse en una montaña. Yo conocía eso. También conocía la frase, no es para tanto. La había escuchado muchas veces. La gente no siempre lo dice con maldad. A veces lo dice porque quiere ayudar. Pero hay frases que, aunque nazcan de la buena intención, aplastan. Porque una persona rota no necesita que le midan el dolor con una regla. La canción parecía decir exactamente eso. Somos criaturas frágiles, y a veces una cosa diminuta nos hace tropezar porque ya veníamos caminando con heridas invisibles. Después llegó una frase que me atravesó: si mañana parece imposible, empieza por no rendirte hoy. Yo lo sabía. Claro que lo sabía. Por eso me dolió. Porque llevaba años diciéndome mañana voy a cambiar, mañana voy a levantarme, mañana voy a poder, y cada mañana me encontraba en el mismo lugar. Rebobinaba el video una y otra vez para volver a escuchar esa parte. Sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a caer por mi cara. Pero más que llorar, quería seguir escuchando. Quería saber qué hacía la protagonista de la canción con esa desesperación. ¿La vencía? ¿La escondía? ¿La gritaba? ¿La convertía en algo? La canción avanzaba. En medio de la oscuridad, la protagonista empezaba a notar pequeños gestos. Alguien que le preparaba café, una vecina que le sonreía, una voz que le decía aquí estoy, una ciudad que seguía viva aunque ella se sintiera detenida. No era una salvación inmediata. No era fantasía. Era una pequeña grieta por donde entraba luz. Yo sentí envidia. También rabia. Una parte de mí quería decir, qué fácil en una canción. Otra parte deseaba que esa mujer lograra ponerse de pie. Y otra parte, más silenciosa, empezó a verse reflejada. Pensé en el doctor Hernández. En la seguridad que había sentido cuando él no intentó arreglarme con palabras. En la forma en que me había tratado como persona y no como expediente. La protagonista de la canción también encontraba algo así, no una solución, sino una presencia. Al final, la canción hablaba de volver a mirar el mundo no porque el mundo fuera perfecto, sino porque todavía podía haber alguien bueno dentro de él. Alguien que justificara esperar un poco más. Alguien que te recordara que, aunque camines sola, no eres la única persona peleando contra molinos invisibles. Cuando terminó el video, yo lloraba sin control. El doctor Hernández esperó. No me interrumpió. Cuando por fin me calmé, habló. Dudé mucho en enseñarte esto, Emily. No quería empujarte. No quería que sintieras que estaba usando una canción para decirte cómo debes sentirte. Pero quería darte ánimo. Hablamos bastante estos días. Sé que una parte de tu dolor viene de sentir que nadie te entiende. Respiró hondo.
Miré su rostro y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. También sé que eres una persona muy sensible. Y la sensibilidad, aunque muchos la pintan bonita, a veces pesa horrible. Ser amable puede ser difícil. ¿Verdad? La ternura es como una frecuencia. No todos la captan. A veces tu manera de querer solo llega a quienes están en la misma frecuencia. Y los que no la escuchan pueden decir que eres fría, exagerada o distante. Pero eso no significa que no seas buena. Se limpió la garganta, pero no las lágrimas. Yo sí la vi. Tu amabilidad llegó hasta mí. Quiero que lo recuerdes. No supe qué decir. Me sentí agradecida. Profundamente agradecida. Aquel hombre, que no era mi padre, ni mi amigo, ni mi terapeuta, ni siquiera mi médico principal, había pasado días acompañándome desde un lugar que parecía humilde y enorme al mismo tiempo. Pero la realidad no se vuelve dulce solo porque alguien sea bueno. Así que dije algo cruel. No porque quisiera herirlo, sino porque tenía miedo de creer. Pero una canción no arregla la vida. La protagonista suena fuerte, sí. La letra es bonita. Pero al final es una historia escrita por alguien, ¿no? La realidad no es tan generosa. Me odié mientras lo decía. Odié esa parte de mí que rechaza una mano solo porque teme necesitarla. Luego pregunté, con frialdad. ¿Esa cantante escribió la canción? El doctor Hernández negó con la cabeza. Entonces es eso, dije. Solo está interpretando el dolor de otra persona. Yo no quería que alguien pusiera mi sufrimiento en una categoría. No quería ser un ejemplo. No quería que me dijeran mira, ella pudo, tú también. Porque nadie sabe lo que vive otra persona por dentro. Pero el doctor Hernández no se rindió. Mariana Solís no escribió la letra, dijo. Pero la eligió por una razón. Cuando era más joven, sufrió un accidente terrible durante una gira. Hubo fuego en el escenario. Su cuerpo quedó gravemente herido. Pasó por cirugías, rehabilitación, dolor físico y miedo. Para una artista que vivía de mostrarse frente al público, fue devastador. Me quedé callada. Durante mucho tiempo se alejó de todo. La gente decía que quizá nunca volvería a cantar. Otros la miraban con lástima. Algunos, incluso, fueron crueles. Ya sabes cómo puede ser el mundo cuando una mujer deja de encajar en la imagen que esperan de ella. Volvió a mirar la pantalla. Pero regresó. No porque estuviera completamente curada. Regresó con cicatrices. En el cuerpo y en el alma. Y dijo algo que a mí nunca se me olvidó: si mi voz puede acompañar a una sola persona en su noche más larga, entonces todavía vale la pena cantar. Yo miré la imagen pausada del video. Aquella mujer que minutos antes me había parecido solo una intérprete, de pronto se volvió real. No porque su dolor fuera igual al mío. No lo era. Sino porque también había tenido que volver al mundo cargando marcas que nadie podía borrar. Cuando Mariana recibió esta canción, continuó el doctor, dijo que sintió que la letra hablaba de ella. No porque todo coincidiera, sino porque entendía esa batalla absurda de levantarse cuando algo dentro de ti ya no quiere. Por eso la canta así. No actúa. Recuerda. El doctor Hernández se limpió las lágrimas por fin. Tal vez ella no vivió lo mismo que tú. Yo tampoco. Pero creo que Mariana también se levantó como una especie de Quijote. Y tú, Emily, quizá ahora te sientes como una Quijote peleando sola contra gigantes que otros ni siquiera ven. Pero el mundo está lleno de Quijotes solitarios. Entonces tomó la tableta y abrió los comentarios del video. Quiero que leas esto. Aquí hay gente de México, de Colombia, de España, de Argentina, de Estados Unidos, de lugares que ni conozco. Personas diciendo que esta canción la sostuvo una noche más. Personas que no se conocen entre sí, pero que por unos minutos se vuelven compañeras. Me mostró algunos comentarios. Una mujer de Monterrey decía que escuchó la canción después de perder a su hermana. Un hombre de Guadalajara escribía que no sabía cómo explicar su depresión hasta escuchar esa letra.
Una joven de Chile decía que había decidido pedir ayuda. Un señor de Puebla le daba gracias a Mariana porque su hija había vuelto a sonreír. Una chica de Los Ángeles, hija de mexicanos, decía que por primera vez entendió que la fuerza no siempre grita, a veces solo respira. El doctor me miró de nuevo. Mariana canta una línea que me encanta: quiero vivir en un mundo donde alguien como tú todavía exista. Yo creo que en esos comentarios hay mucha gente que hace que uno pueda esperar algo del mundo. Desde mañana, cuando te sientas sola, acuérdate de ellos. No tienes que conocerlos para que existan contigo. Luego, con la misma seriedad del primer día, repitió: vive. Esa noche leí comentarios durante horas. Y entendí algo que me avergonzó. Yo, que tanto odiaba que otros me etiquetaran, había etiquetado a Mariana sin conocerla. La había puesto del lado de los que no entienden. Yo misma había hecho lo que más me dolía que hicieran conmigo. El doctor Hernández me hizo notar eso sin acosarme, sin humillarme, sin ganar una discusión. Solo mostrándome una historia y dejándome llegar sola. Al día siguiente mis padres fueron por mí. Salí del hospital con una bolsa pequeña, algunas medicinas, instrucciones médicas y una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. No todavía. Era algo más modesto: curiosidad. Curiosidad por saber si de verdad podía existir un día siguiente diferente. Nunca supe exactamente qué clase de médico era el doctor Hernández. No supe a qué departamento pertenecía, ni por qué tenía tiempo para entrar a mi habitación, ni cuál era su historia completa. Tampoco quise preguntarlo. Me gustaba que permaneciera un poco misterioso. El misterioso médico mexicano que aparecía con bromas sobre café horrible, refranes de abuela poblana y una canción capaz de abrir una grieta en mi oscuridad. No fue mi médico principal. No me hizo grandes procedimientos. No firmó el alta. Quizás su nombre ni siquiera aparece de forma importante en mi expediente. Pero si alguien me pregunta quién me trató de verdad, yo diría que fue él. El doctor Alejandro Hernández fue, de alguna manera, el médico principal de mi vida en ese momento. Desde entonces sigo viendo el video de Mariana Solís. Leo los comentarios de esos Quijotes que pelean en silencio. A veces escribo también. A veces solo leo. A veces lloro. Pero ahora, cuando lloro, no siempre siento que estoy cayendo. A veces siento que estoy respirando. También tengo un sueño pequeño. Algún día quiero viajar a México. Quiero caminar por una calle llena de puestos, escuchar el ruido de una ciudad que no pide permiso para estar viva, probar chilaquiles verdes como los describía el doctor Hernández, ver un cielo enorme sobre la Ciudad de México o sobre Puebla, y asistir a un concierto de Mariana Solís. Y tengo otro sueño más secreto: quisiera ir a ese concierto con el doctor Hernández. No se lo dije porque seguro se pondría tímido y haría algún chiste para escapar del momento. Pero me gusta imaginarlo ahí, fingiendo que no llora mientras Mariana canta. Ahora entiendo por qué tanta gente que visita México vuelve hablando de algo que no sabe explicar. No es solo la comida. No son solo los colores. No es solo la música, ni los mercados, ni las plazas, ni esa manera tan intensa de celebrar y llorar casi con la misma fuerza. Es la gente. Esa forma mexicana de meterse en tu historia no como invasor, sino como vecino del alma. Esa costumbre de decirte come algo, cuando en realidad quieren decir no te me vayas. Esa habilidad extraña de acompañar el dolor con humor, sin volverlo pequeño. Claro que México tiene problemas. Sería infantil negarlo. Pero también sería injusto reducirlo a sus problemas. Porque hay países que se entienden por sus monumentos, y hay países que se entienden por la forma en que una persona te mira cuando estás roto. México, para mí, empezó en la mirada de un médico que no quiso darme un discurso, sino una razón mínima para quedarme. Y quizá eso sea lo que más escandaliza a muchos extranjeros: descubrir que un país del que escucharon prejuicios puede tener una humanidad más avanzada que muchas sociedades que presumen de frías, ordenadas y superiores. Porque una cosa es tener sistemas perfectos, pasillos impecables, protocolos eficientes. Y otra muy distinta es que alguien se siente junto a tu cama, te mire como persona,
y te diga con toda la seriedad del mundo, vive. ¿Qué les pareció la historia de Amodé? ¿Alguna vez una persona mexicana, con una frase sencilla o un gesto pequeño, les cambió la forma de ver la vida? Déjenlo en los comentarios, porque tal vez, como dijo el doctor Hernández, allá abajo también hay muchos Quijotes solitarios buscando compañeros. Si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse al canal, dejen su me gusta y compartan este video. Porque a veces una historia no salva el mundo, pero sí puede acompañar a alguien durante una noche difícil. Y si México tiene algo que enseñarle al mundo, quizás sea precisamente eso, que incluso en medio del caos, todavía hay personas capaces de recordarnos que vale la pena vivir un día más.